Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión, el segundo ciclo de conferencias de la Sociedad Española de Retórica, que va a dar comienzo a continuación. Hoy contamos con la presencia y con la ponencia del catedrático de Lógica Luis Vega Reñón, que va a hablarnos de la retórica como arte del discurso público. El profesor Luis Vega es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor emérito en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es fundador y director de la Revista Iberoamericana de Argumentación. Ha tenido una larguísima trayectoria como profesor visitante en distintas universidades en Europa y en Latinoamérica, entre las cuales cabe destacar su presencia en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en distintas universidades de México, que incluyen la UNAM, Xalapa, Guadalajara, en las universidades de Córdoba y de Buenos Aires en Argentina, la Universidad Nacional de Colombia, Cartagena de Indias, la Universidad de la República en Montevideo, la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, la Universidad de Santiago en Lima, una larguísima trayectoria internacional, como puede apreciarse. Además, el profesor Vega ha seguido una línea de investigación vinculada con el uso público del lenguaje y la retórica, que se ha centrado fundamentalmente en dos líneas principales de investigación en el campo de la argumentación. Ambas bajo una directriz común, general, que supone que toda demostración es una prueba discursiva y toda prueba en este sentido es o envuelve una argumentación. De modo que en este campo se mueven tanto las demostraciones matemáticas como los usos deliberativos del discurso público, como los sofismas, los paralogismos y demás usos falaces del discurso público. Decía, una doble línea de investigación. En la primera, en la que tiene un carácter más histórico, se encuadran obras del profesor Vega como La trama de la demostración, publicada en 1990, o su introducción a la edición de los elementos de Euclides, que es la única traducción completa al español, que se publicó en 1991, o su obra Artes de la razón en la Edad Media, publicada en 1999. En la segunda, que es más de corte teórico y analítico, se encuadran obras como Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica, 2016, Lógica para Ciudadanos, Ensayos de Lógica Civil, de 2017, o dos obras extremadamente recientes, Fake News, Desinformación y Posverdad, de 2020, y La naturaleza de las falacias, de 2021, dos obras de extrema actualidad. En esta ocasión, el profesor Vega va a pronunciar una conferencia que lleva por título Retórica como arte del discurso público. Como es habitual en nuestras conferencias, después de la ponencia del profesor, tendremos tiempo para unas preguntas o debate que puedan surgir a raíz de su intervención, que con mucho gusto moderaré tanto en las preguntas que surjan directamente pronunciadas, haciendo uso del micrófono de la reunión, como las que puedan plantear los ponentes a través del chat. Sin más, para no quitarle más tiempo, cedo la palabra al profesor Luis Vega. Profesor, cuando quiera. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Bueno, quiero también seguir agradeciendo a mi buen amigo de hace años, de nuestro tiempo de estudiantes en Salamanca, el doctor don Juan Manuel Lorenzo, presidente de la sociedad. Tengo que agradecerle la invitación a participar en este segundo ciclo de conferencias de la sociedad y también esta grata ocasión de encontrarnos, aunque sea telemáticamente. También tengo que reitero mi agradecimiento al profesor Ignacio Pajón Leira por su gentil presentación y al profesor David Fernández de la Fuente, secretario de la sociedad, su eficiente organización y puesta a punto de estas conferencias. Bueno, para concretar un poco, la retórica a la que me refiero como arte del discurso público es a la retórica de Aristóteles y en particular al libro primero. Voy a proponerles una relectura de esta obra en este sentido, como presentación del arte del discurso público. Vista así, su concepción descansa en tres ideas capitales. Una es la retórica es antistrofa de la dialéctica. La segunda es su tarea no es persuadir, sino contemplar los medios disponibles de persuasión en cada caso. Y la tercera, la retórica es vástago de la dialéctica
y del saber ético que cabe llamar justamente política. Como colofón, unas notas acerca de la actualidad de algunas ideas aristotélicas en el debate sobre democracia y deliberación colectiva, especialmente, moverán a la conclusión de que Aristóteles, sin ser, obviamente, uno de nosotros, es en varios puntos sustanciales uno de los nuestros. Bueno, tienen un handout que les puede servir, digamos, como esquema general de la conferencia. Bueno, antes de entrar en la lectura de la retórica que propongo, no está además una observación sobre la propia obra. Como es sabido, no fue un tratado dispuesto por Aristóteles para su publicación en la forma en que lo conocemos. Proviene más bien de unos apuntes o notas tomadas para la preparación de las clases en la academia y en el liceo. Se trata de un texto esotérico cuya composición se estima hacia los años 350-330 antes de nuestra era. Su estado actual corresponde básicamente a la edición de Andrónico de Rodas, 3 siglos después. Por otra parte, se compone de estratos, no sin eventuales incongruencias y adiciones, donde el libro primero prima los aspectos discursivos del arte de la retórica, mientras que el segundo añade el tratamiento de complementos subjetivos, como las afecciones, pasiones, y el libro tercero se ocupa de las figuras y otras cuestiones de estilo. Cabe considerar que el libro primero entonces representa el primer estrato, aunque su capítulo segundo corresponde a la versión final de la obra y contiene los elementos conceptuales fundamentales del tratado. En este sentido, creo que la concepción general de la retórica aristotélica descansa en las 3 ideas capitales ya adelantadas, a saber, la retórica es antistrofa de la dialéctica, según reza el comienzo del libro primero. Como saben, el término antistrofa procede de la poesía y del teatro, y lo voy a mantener en lugar de digamos, otras versiones habituales como correlato, contrapartida, etcétera. No solo por el carácter tanto aproximativo de estas traducciones, sino por el detalle interesante de que Platón se sirve de la misma metáfora para descalificar la retórica y rebajarla al nivel del cocinar. Una práctica que a su juicio es empírica y absolutamente menor. Hoy diríamos, con perdón, de Paul Bocuse o de Ferran Adrià. La segunda idea principal es que la retórica es la facultad de contemplar, es ahí, lo adecuado en cada caso para convencer. Así que su tarea no consiste en persuadir, sino en reconocer los medios de convicción pertinentes en cada caso. Cabe leer esta precisión como una redención, digamos, metadiscursiva de la retórica y su separación con respecto a las prácticas oratorias ordinarias. La tercera idea es que la retórica es vástago de la dialéctica y de aquel saber práctico sobre los caracteres, al que es justo denominar política. La declaración no solo amplía el marco de relaciones de la retórica, sino que le franquea el acceso al dominio del discurso público. Dando un paso más en la misma línea, recordemos el papel del rétor como un ciudadano capaz de intervenir mediante la palabra en el discurso público y por esta vía en la vida política e institucional de la polis. Bien, es comúnmente reconocido el papel de Aristóteles como padre o fundador de los estudios que constituyen la llamada teoría de la argumentación, campo donde ha renacido la nueva retórica. Pues bien, esas 3 ideas marcan su contribución fundacional a la retórica. La primera y la segunda vindican y determinan la condición y la calidad de la retórica como arte del discurso. La tercera, a su vez, da pie para explorar y conceptualizar el área, hasta entonces practicada, antes que estudiada, del discurso público, especialmente en el terreno paradigmático del género deliberativo. Volvamos a la primera idea para precisar la correlación declarada entre la retórica y la dialéctica. En términos esquemáticos se puede establecer la siguiente relación de similitudes
o correspondencias entre ambas. Las dos artes discursivas se mueven dentro del ámbito de lo contingente, de lo que puede ser o darse de otra manera, lejos de la necesidad que se supone inherente a las relaciones lógicas o matemáticas o a los movimientos de los astros, por ejemplo. Ambas tratan con opiniones, de modo que por lo regular han de atenerse a consideraciones plausibles y convincentes. Las dos son facultades de procurar razones o argumentos, logos. 4. No hacen referencia a materias sustantivas o específicas. Tienen, en cambio, una aplicabilidad general y procedimental. Por ende, no constituyen ciencias determinadas, sino artes technei, es decir, disciplinas reflexivas especializadas y susceptibles de aprendizaje. Y 5, similitud en ambas, cabe argumentar de modo efectivo o arguir de modo espurio y aparente, sofístico, según el dictamen aristotélico. Pero estos emparejamientos no excluyen la existencia de disparidades como las siguientes. Una es la retórica y la dialéctica difieren en sus respectivos propósitos prácticos. El de la primera consiste en persuadir o disuadir al auditorio en una causa forense o en una asamblea. El de la segunda, a tenor de los tópicos, estriba en no incurrir en inconsistencias en el curso de una confrontación o discusión. También son distintos los servicios que se esperan de una y otra. Los retóricos tienen que ver con el tratamiento de asuntos humanos. Los dialécticos pueden ser más bien teóricos y críticos o de puesta a prueba o incluso, en fin, de entrenamiento. El medio discursivo propio de la retórica es el discurso público, en dimensión micro, digamos forense, o en dimensión macro, digamos asamblearia. Mientras que el medio característico de la dialéctica es dialógico, en la modalidad, por ejemplo, la modalidad socrática de preguntas y respuestas. Y por último, en la práctica retórica descansa en relaciones interpersonales y presenciales, mientras que la dialéctica también puede darse entre papeles, como el de proponente y oponente, o incluso entre aserciones. No estará de más insistir en que la correlación aristotélica entre ambas conduce a la vindicación de la retórica como arte tecne, es decir, no solo una práctica específica, sino un saber hacer fundado en conocimientos verdaderos, según la noción de la ética nicomacrea. Y por lo tanto es capaz de explicar su proceder y justificar sus resultados. Este punto cobrará mayor importancia en el marco de la discusión acerca de la condición y calidad de la retórica como disciplina discursiva. No es una cuestión de hecho. La existencia de una tradición oratoria venía acreditada por diversas pruebas, no solo logográficas e institucionales, sino incluso arqueológicas, como los Bulioteilia. Es un punto de derecho. Lo que está en cuestión es la legitimidad y el estatuto de la retórica como arte del discurso público. Bueno, hagamos memoria. Suele asociarse el origen de la retórica griega a litigios de propiedad en Sicilia. Pero estas primicias forenses pronto se verán desbordadas por las nuevas necesidades del discurso público en algunas sociedades como la ateniense. El desarrollo sociopolítico en la Atenas de los siglos VI y V alumbra un nuevo régimen democrático en el que se va conformando el demos, es decir, el conjunto de los ciudadanos, varones, adultos y libres, como un agente sociopolítico relativamente autónomo, dispuesto a deliberar y decidir colectivamente sobre asuntos de interés común. Bueno, según un antiguo dicho popular, todo recién nacido traía un pan bajo el brazo. En un sentido análogo cabe decir que el demos trajo consigo la retórica. Con este agente aparece la retórica deliberativa como un modo de intervenir en el discurso público y a través de él en la vida política. Luego, durante los siglos V y IV, algunos intelectuales como los sofistas y sus competidores, que suelen distinguirse a sí mismos como filósofos,
van tomando conciencia de esa forma deliberativa de actuación e intervención en los asuntos públicos y de los problemas y dificultades que genera como alternativa discursiva y política. Se plantean sobre todo problemas de capacidad y competencia. Por ejemplo, ¿cómo es posible tomar decisiones racionales, oportunas y efectivas entre tanta gente? Gente para colmo indocumentada. Es instructiva al respecto la respuesta del sofista Protágoras a una cuestión de este tipo que recoge Platón en el diálogo homónimo. Sócrates pregunta por qué se recurre a los expertos en cuestiones técnicas, arquitectónicas, navales, pero no cuando se trata del gobierno de la polis, donde las magistraturas se desempeñan por sorteo. Protágoras responde mediante un famoso mito. Según el mito, Zeus ha encargado a Prometeo la distribución de cualidades entre los seres vivos. Prometeo delega la tarea en Epimeteo, un ayudante poco premisor que va prodigando facultades y habilidades hasta verse con las manos vacías cuando llega a los humanos. Así que para compensarles de sus carencias naturales, Prometeo les entrega el suplemento del fuego y de las técnicas. Hoy diríamos la facultad de la razón instrumental. Pero los humanos vienen a caer entonces en disputas y luchas por intereses enfrentados que mueven a Zeus a confiar a Hermes un nuevo reparto, esta vez del sentido de la justicia, y que del respeto o la vergüenza, hay dos. Se trata, digamos, de la facultad de la razón discursiva y deliberativa. Frente a la anterior distribución desigual de cualidades y recursos, Zeus advierte que los nuevos dones se han de repartir entre todos los humanos sin distinción, porque si solo participaran de ellos unos pocos, como ocurre con las demás artes o técnicas especializadas, nunca llegaría a haber ciudades. A partir de aquí, quizás sea clarificador plantear y resumir la discusión como si se tratara de una confrontación entre, de un lado, los reparos contra los usos y servicios democráticos del discurso público, que abrigan antidemócratas, todo esto entre comillas, tan dispares como Aristófanes, el viejo oligarca o Platón, y de otro lado las réplicas que podría aducir en su caso Aristóteles, sin que ellas lo acrediten como un demócrata cabal y convencido. Bueno, las comillas son inevitables para señalar que democracia significa aquí lo que los atenienses se figuraban al respecto. Veamos para empezar los reparos del bando antidemócrata. Para estos autores, el tratamiento deliberativo de los asuntos públicos conlleva en realidad una mezcla inestable de auditorios incapaces de discernir la verdad y proclives a dejarse engañar, con oradores celosos de oscuros intereses y dados a halagar las pasiones del populacho. Entonces no puede sino violar un supuesto de la buena deliberación política, es decir, la prevalencia del saber, esto es, de la verdad y del conocimiento. Un saber que, por cierto, solo es accesible a los expertos, a los filósofos en este caso, pero no a los ciudadanos en general, pues, según sentencia Platón en la República, es imposible que la gente en su conjunto sea filósofa. Lejos de atenerse a esta condición epistémica, en la deliberación pública se trata de determinar lo debido, es decir, lo honesto, lo justo, lo piadoso, mediante acuerdos mayoritarios, a través de un discurso puramente suasorio y plausible, es decir, sin pruebas efectivas como las que daría un geómetra, y por parte de una muchedumbre presa de sus pasiones y atada a sus dispares intereses. Pues en definitiva, la multitud está incapacitada no solo para el conocimiento especializado, sino para el uso lúcido y reflexivo de la razón. Mi reconstrucción de las posibles réplicas aristotélicas discurre como sigue. De entrada, habría que distinguir entre el proceder preciso para la demostración de un teorema matemático y el pertinente para la adopción razonable de un curso de acción. Tan absurdo, entonces, sería exigir a un orador demostraciones precisas y categóricas como pedir a un geómetra
razones meramente plausibles o persuasivas. Además, en segundo lugar, tanto el conocimiento cierto como el plausible suponen el ejercicio de una misma facultad. Cito, corresponde a una misma facultad reconocer tanto lo verdadero como lo verosímil, y los hombres tienden por naturaleza de modo suficiente a la verdad y la mayor parte de las veces la alcanzan. Así que estar en disposición de discernir acerca de lo plausible es propio de quien está en la misma disposición respecto de la verdad. Termina la cita. Y en tercero y por último, la retórica, dada su proyección tanto forense como deliberativa, no se reduce a las malas artes de la seducción y la manipulación del público. Antes bien, vuelvo a citar, la retórica tiene por objeto formar un juicio, dado que también se juzgan las deliberaciones y la propia acción judicial es una acción de juzgar, lo cual no deja de ser un modo de hacer justicia a los propósitos formativos y educativos de la retórica ilustrada de algunos sofistas, Protágoras en particular, y otros pensadores como Isócrates. Los reparos de Platón pueden ser más concretos e incisivos al centrarse en la retórica misma. Declara que la retórica es a la justicia lo que el cocinar a la medicina, o también es respecto del alma lo que el cocinar respecto del cuerpo. En suma, la retórica viene a ser antístrofa de la cocina, puesto que las dos descansan en la mera experiencia de donde obtienen rutinas o recetas para producir agrado y placer. Pero una y otras actividades, la retórica y la culinaria, digamos, están lejos de constituir artes o ciencias. Esto es debido a que los retóricos no tienen un objeto susceptible de análisis ni cuentan con criterios de eficiencia técnica. Su propósito característico es lograr la gratificación y la aprobación del auditorio. Y en aras de este objetivo, supeditan el interés por la verdad o por lo justo y lo injusto a otros intereses y consideraciones ocasionales y pragmáticas. Bueno, conviene añadir que en el Fedro Platón se muestra más cauto con la retórica y admite una buena retórica psicagógica, conductora de almas, frente a esta retórica demagógica, digamos, que es la que devela en el Gorgias, ¿no? Bueno, ¿qué tendría que decir Aristóteles al respecto? Algo que ya conocemos, pues se encuentra en las ideas básicas que ha avanzado al principio. Ante todo, puede replicar que la retórica viene a ser antistrofa o pareja de la disciplina dialéctica, disciplina que desde luego le merece todo reconocimiento y encomio al propio Platón. Recordemos además las similitudes y correspondencias metódicas de proceder entre ambas. Pero estas similitudes no ocultan ciertas diferencias en las que conviene insistir. Una diferencia básica estriba en que el dominio de la retórica es el discurso público en la tradición del retor, no solo como orador, más o menos elocuente, sino como portavoz o agente discursivo en asambleas acerca de asuntos de interés común para el colectivo de la ciudad. Según esto, podríamos decir que la retórica es al discurso público lo que la dialéctica es al discurso privado, sea monológico cuando uno argumenta consigo mismo, o sea dialógico cuando un agente discursivo discurre con otro, según el procedimiento normalizado en los tópicos, por ejemplo. La referencia al discurso público sitúa la práctica de la retórica en el ejercicio no solo de labores judiciales, sino más aún de la política. Pues bien, esta conexión la que corresponde a la caracterización de la retórica como vástago de la dialéctica y de aquel saber práctico sobre los caracteres al que es justo denominar política. En términos modernos, diríamos que la retórica también es una escuela de la dialéctica y de una suerte de política ética o poliética, es un término acuñado por la actual filosofía política. Hay, en fin, y en esta misma línea, una fundamentación de la competencia discursiva de las comunidades humanas que da respuesta cabal a los negacionistas de la competencia deliberativa del común. No se halla en la retórica, sino en la política. Cito, el hombre es por naturaleza un animal social o cívico, politicón. La razón por la que el hombre es un animal
social más que la abeja o cualquier animal gregario es evidente. La naturaleza, como solemos decir, nada hace en vano, y el hombre es el único animal que tiene lenguaje, logos. La voz, foné, es signo de dolor y de placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza les permite sentir dolor y placer e indicárselo unos a otros. Pero el lenguaje es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, lo justo y lo injusto, y es propio y exclusivo del hombre. Frente a los demás animales, tener el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y demás cosas por el estilo. Y la comunidad de estas cosas es la que constituye la casa y la ciudad. Y remata su argumentación así: como el individuo separado no se basta a sí mismo, será semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no pueda vivir en sociedad o no necesite nada por su propia suficiencia, no será miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Así pues, frente a las dudas de las competencias deliberativas del demos, de la ciudadanía, resulta que solo los dioses o las bestias serían seres incapacitados o ajenos por naturaleza a la deliberación común. En el antiguo mundo griego, y para el caso del nuestro, es difícil declarar con mayor lucidez y fuerza tanto la función y la virtud del discurso público como la competencia colectiva para su ejercicio deliberativo. Bien, me gustaría despedir este asunto con una alusión al tópico de la contraposición razón versus emoción más seducción, que por un lado se ha traducido históricamente en otra oposición disciplinaria, lógica versus retórica, y por otro lado ha alimentado la mala prensa de la retórica como ornamento literario o espuma del discurso durante los siglos XVII hasta la primera mitad del siglo XX, que como saben se emprende la reivindicación de la nueva retórica. Perelman, algún departamento USA-americano de Special Communication de la segunda mitad del siglo pasado, etc. Entonces, reanimados con esta recuperación de las virtudes argumentativas de la retórica, pasemos a considerar otros temas básicos. Las bases conceptuales sentadas en el libro primero de retórica se pueden encontrar a estos tres tipos. Uno, procedimientos genéricos o comunes de prueba persuasiva. Dos, fuentes específicas de pruebas. Y tres, géneros retóricos. Los procedimientos de tipo 1 son el encimema y el ejemplo, paradigma. Ya se llevan reconocidos en la retórica a Alejandro, que es un tratado culminante de una tradición anterior a la retórica de Aristóteles. Pero la obra aristotélica presenta un sesgo inferencial y dialéctico que le da un giro singular, ausente en esa tradición. En principio, el encimema viene a ser un silogismo o inferencia a partir de premisas verosímiles o de signos, sean concluyentes o sean meramente indicativos, indicios. Es un procedimiento inferencial común, frecuente incluso en medicina. Son ejemplos aristotélicos. Esta mujer tiene secreción de leche en los pechos, luego ha parido. Esta persona tiene fiebre alta, luego está enfermo. El ejemplo, a su vez, discurre de un caso particular a otro y suele descansar en una relación de semejanza, de modo que solo alcanza a tener una fuerza inferencial no concluyente, plausible. Esta mujer presenta palidez, se marea a menudo y acusa retraso en la regla, así que a jugar por casos similares está embarazada. Pero ambos procedimientos merecen un poquito de más atención. Encimema era un término de uso común para denotar algo que se tiene en mente, en el ánimo, cimos, que adquiere especial relevancia en la tradición retórica y lógica a partir de Aristóteles. Es el silogismo retórico, una deducción a partir de premisas verosímiles o de signos e indicios y sobre la base de tópicos. Según una famosa metáfora aristotélica, constituye el cuerpo de la persuasión. A la doble luz de los primeros analíticos y de la retórica, parece presentar una suerte de diversificación, por un lado analítica, orientada al conocimiento, y por otro lado retórica, dirigida a la persuasión. En todo caso, se trata de un silogismo peculiar en la medida en que A suele versar sobre cosas contingentes y asuntos de orden práctico,
B, parte de alguna verosimilitud, eikos, o signos, semeion, y suele apelar a tópicos y a consideraciones plausibles, endoxa, que se suponen familiares para aquellos a quienes se dirige. Y por último, C, aunque corresponda en retórica al silogismo en dialéctica, o y obre como una suerte de demostración retórica, por lo regular no es concluyente de necesidad. Más aún, puede conducir a conclusiones refutables. Otra tradición lógica de inspiración estoica acentuará su sentido como argumento de una sola premisa o silogismo truncado, al confluir en algunos comentadores ambas fuentes, la aristotélica y la estoica. Recordemos la muestra escolar, Sócrates es un ser humano, luego morirá, donde tácitamente, no se dice, pero tácitamente se supone, todo ser humano es mortal. Por desgracia será esta connotación defectiva la que prevalecerá en la modernidad. La desgracia es doble. Reside de una parte en trivializar la forma lógica del entimema y por otra parte en la ignorancia o la anulación de la llamada pragmática a la complicidad del interlocutor o del auditorio al que se dirige un argumento que descansa en sobreentendidos compartidos. Al margen de su deficiencia formal, por falta de alguna premisa o suposición expresa, es justamente en la brevedad y en la complicidad cognitiva o conocimiento compartido donde a juicio de Aristóteles viene a residir en buena parte su rendimiento teórico. La brevedad viene exigida por la efectividad de la acción en la comunicación retórica, de modo que no hay, cito, que tomarlo todo desde lejos, ni tampoco concluir pasando por cada término. Lo primero es oscuro por largo y lo otro es charlatanería, por decir lo que es obvio. Y en fin, la complicidad o participación en el curso de una inferencia en la que no es preciso declarar algo ya sabido, pues dice la retórica, el propio oyente lo pone, actúa como refuerzo de la persuasión, porque, sigue diciendo la retórica, los oyentes se sienten ellos mismos satisfechos de lo que han previsto. Por su parte, paradigma, ejemplo, venía siendo un término habitual en las artes en el sentido de plano de arquitectura, modelo de pintura o de escultura, y pasa a tener un significado metódico de muestra de apelación o de referencia en medios retóricos. Realmente su poder de convicción es menor que el del entimema, pero no deja de tener con los entimemas relaciones tácticas, de modo que, dice Aristóteles, que conviene aducir muchos casos ejemplares, muchos ejemplos antes de la prueba principal para provocar un efecto inductivo, pero después de esa prueba basta uno en calidad de evidencia testimonial o concreta. Aparte de estas bases iniciales, habría otras bases de segundo tipo, que serían los medios específicos de prueba. Aquí cabe distinguir los ajenos al arte y los propios del arte. Los primeros están disponibles al margen del ejercicio retórico del orador, consisten en testimonios, confesiones de esclavos bajo tortura, leyes, contratos, juramentos, son recursos de los que se dispone y se usan. Los propios del arte son, en cambio, los debidos a las prácticas discursivas del orador en el curso de su actuación retórica. Son recursos que se hacen o elaboran, a saber, el ethos, el talante del orador, el pathos, la disposición del receptor, tribunal, el auditorio, y el logos, la exposición o argumentación por parte del retor. Daré la palabra a Aristóteles para expresar su motivación. Puesto que la retórica tiene por objeto formar un juicio, es preciso atender no solo a cómo sea demostrativo o digno de crédito el discurso, sino también a cómo ha de presentarse uno mismo, el hablante, y a cómo ganarse al que juzga, al auditorio. Bien, hay tres puntos de importancia en este planteamiento aristotélico. Primero, el propósito de la interacción retórica no es meramente emotivo, sino también cognitivo. Es decir, la retórica tiene por objeto la formación de un juicio por parte de aquellos a quienes se dirige el discurso. Segundo,
Todas las pruebas propias, por el ethos, el pathos o el logos, obran a través del mismo discurso. Así que conviene distinguir entre este logos o discurso básico, yo diría logos sub cero, el lenguaje de la comunicación y del entendimiento, y el logos argumentativo, yo diría el logos sub uno, es decir, el discurso específicamente retórico de unas pruebas suasorias o demostrativas como el encinema o el paradigma. Y en tercer lugar, conviene tener en cuenta que los tres tipos de pruebas actúan conjuntamente, no disyuntivamente, de modo que implican a los agentes discursivos hablantes y oyentes en su integridad. No implican solo una facultad, la racional o la emotiva. Este punto previene contra las oposiciones al uso que categorizan y separan indebidamente el, digamos, claro rigor del logos de la oscura trama del ethos y del pathos en la retórica. Al mismo tiempo, nos ahorra la discusión de cuestiones ociosas, como por ejemplo, ¿bastaría servirse del logos argumentativo o del ethos o también se precisa la complicidad del pathos? Conforme a C está claro que ninguno de los tres tipos de prueba es suficiente por sí solo y todos ellos resultan no solo convenientes y coadyuvantes, sino necesarios, aunque pueden obrar con distinto grado de incidencia según sea el caso. Y el tercer tipo conceptual interesante en este planteamiento son los géneros retóricos. Según una tradición presente en Aristóteles, hay tres géneros retóricos. El deliberativo, aplicado a aconsejar o desaconsejar cursos de acción futuros. El judicial, especializado en dictaminar hechos pasados a través de las alegaciones de acusación y defensa. Y el epidíctico, dedicado a encomiar o censurar personajes o hechos de especial importancia para el presente. Bueno, voy a intentar un esquema como presentación comprensiva y sintética de los tres géneros con arreglo a ciertos criterios de distinción. Por un lado, el tipo de discurso. Según el tipo de discurso, el género deliberativo consiste en una deliberación para tomar una decisión o resolución. El judicial consiste naturalmente en un juicio y el epidíctico consiste en vituperio o elogio. Otro criterio es el marco del discurso. En el primer caso es la asamblea, en el segundo es un tribunal y en el tercero es una ceremonia o celebración. Tercer criterio es el objeto de determinación del género. En el primer caso, el deliberativo, se trata de determinar lo conveniente prejudicial en asuntos prácticos. En el caso judicial, lo justo o lo injusto, la inocencia o la culpa. Y en el caso epidíctico, la virtud, el valor, la belleza y sus contrarios. Otro aspecto digo tener en consideración es el tiempo de referencia. En el caso deliberativo es la acción futura, en el caso judicial son acciones y hechos pasados, y en el caso epidéctico es el momento presente. Y por último, ¿cuál es el proceder argumentativo típico en cada género? Es suasorio o disuasorio en el deliberativo, acusatorio defensivo, pues es decir, defensa en el forense o judicial, y amplificación en el epidíptico. Naturalmente, el deliberativo, tanto la persuasión como la acusación y demás, se basan en entrimemas y ejemplos, y no tanto así el caso, digamos, epidíptico. Bueno, en la retórica aristotélica parece ser mayor la importancia del género deliberativo y en particular de la oratoria política frente a la judicial. Sin embargo, en la práctica oratoria no dejan de introducirse en el marco deliberativo otros motivos forenses o apologéticos. En cualquier caso, no debería tomarse esta clasificación aristotélica de los géneros como una taxonomía rígida de géneros estancos. Están comunicados y descomunicados. Bien, la retórica deliberativa está, como ya sabemos, directamente involucrada en los usos públicos y políticos del discurso, ¿no? Su propósito es persuadir de lo conveniente y disuadir de lo perjudicial en determinados asuntos de interés común para el conjunto de la ciudad.
Pues según advierte Aristóteles, no deliberamos sobre cualquier cosa. Deliberamos sobre lo que depende de nosotros y nos concierne. Así que no deliberamos sobre lo necesario, lo inmutable o lo eterno, pues todo esto sobrepasa nuestra capacidad de acción. Tampoco deliberamos sobre el puro azar, porque ocurre al margen de nuestros medios de control y posibilidades de intervención. Y en fin, una comunidad de ciudadanos tampoco delibera sobre lo que no le compete, como por ejemplo una constitución política ajena. Su temática cubre en general cuestiones prácticas de interés y de dominio públicos y en particular tiende a tratar asuntos relativos a la adquisición de recursos, la guerra y la paz, la defensa de territorios, las importaciones y exportaciones y la legislación. Por otro lado, tal deliberación se mueve en el mundo de las opiniones plausibles, es decir, más o menos acreditadas socialmente. Recuerden que en doxa, las opiniones plausibles son para Aristóteles aquellas que parecen bien a todos o a la mayoría o a los sabios, y entre estos a todos, a la mayoría o a los más conocidos y reputados. Por consiguiente, también descansan en máximas y en lugares comunes de dominio público. Sus proposiciones hacen referencia a lo que ocurre por lo regular y con frecuencia, o a casos y situaciones cuyo desenlace es incierto o comporta cierta indeterminación. Las propuestas, que son objeto de deliberación, versan sobre lo actuable, factible o realizable por nosotros mismos, más precisamente por los miembros de la comunidad involucrada, ¿no? Y se ocupan de modo característico de los medios conducentes al objetivo propuesto, siguiendo un esquema de razonamiento práctico en la línea medios fines. Bueno, parece obligado redondear esta invitación a leer la retórica como arte del discurso público con unas notas sobre su actualidad. El punto de partida es obviamente el reconocimiento de las diferencias, digamos bueno, las diferencias y distancias que separan al mundo aristotélico del nuestro. Y en consecuencia también separan su perspectiva discursiva y sus recursos deliberativos de los nuestros. Baste comparar la extensión de la polis, que se extendía hasta donde llegaba la voz del heraldo, con el alcance planetario de nuestras redes sociales y nuestros dispositivos informáticos. La retórica en aquel medio aristotélico no pasaba de ser una comunicación interpersonal y presencial. Nosotros podemos servirnos no solo de personalidades, entre comillas, de personalidades que discurren mediante interfaces en espacios virtuales bajo protocolos de Internet, de IP, sino recurrir a bots y réplicas automáticas. Si según el antiguo proverbio que evocaba Aristóteles, la vergüenza está en los ojos, de modo que en la comunicación interpersonal no dejamos de sentirnos responsables ante la mirada de los otros, nuestra intercomunicación telemática resulta desvergonzada y con frecuencia irresponsable. En la perspectiva de la deliberación, la disparidad también es acusada. Por ejemplo, a Aristóteles le movían intereses más bien descriptivos y taxonómicos muy alejados tanto de los programas macrodeliberativos que alimentan el ideal político de una democracia deliberativa, como de los ensayos y ejercicios microdeliberativos de deliberación democrática que pueden practicar colectivos acotados y reducidos. Por ejemplo, los miembros de un jurado, una junta de vecinos, una comisión, etc. Ahora bien, aparte de las distancias y las diferencias, cabe asimismo reconocer la oportunidad y la significación de algunas sugerencias aristotélicas en nuestro tiempo.
me limitaré a recordar algunas relativas a la recidiva cuestión de la contraposición entre el saber experto y la sabiduría colectiva. Pueden concretarse estas sugerencias a través de ciertos factores influyentes en la calidad y el rendimiento de la interrelación deliberativa con miras a tomar decisiones, factores como los considerados en la política. Primero, el factor numérico o agregativo. Me refiero a la política de Aristóteles. Factor numérico o agregativo, es decir, los muchos, sostiene Aristóteles, deciden mejor que unos pocos, aunque sean expertos, porque al operar conjuntamente reúnen mayor riqueza de medios, fuerza, inteligencia, virtud o cualquier otro criterio básico, a lo que se añade su mayor resistencia a la corrupción. Segundo lugar, el segundo factor que plantea Aristóteles es el factor del pluralismo y la heterogeneidad que está asociado al anterior, naturalmente, es decir, a la pluralidad. Aristóteles da a entender que los muchos cuentan no solo con más puntos de vista, sino más variados, así como con argumentos diversos que cabe contrastar y refinar en el curso del debate y los procesos deliberativos. Esto podría entenderse como una anticipación de la capacidad de la deliberación común para neutralizar sesgos y prejuicios individuales o parciales, como los revelados por los análisis del llamado groupthink. El tercer factor sería el factor judicativo y evaluativo. A pesar de las limitaciones de la inexperticia, digamos, de cada individuo, el conjunto de los implicados puede juzgar y evaluar el resultado y el impacto de las decisiones que les afectan mejor que los expertos que las han tomado. El usuario puede juzgar mejor que el artífice del producto o el vendedor del producto. Cito, pues cada individuo será peor juez que los expertos, pero todos juntos serán mejores o al menos no peores. Y también porque de algunas cosas el que las hace no es el único juez ni el mejor. Por ejemplo, juzgar sobre una casa no es asunto solo de quien la ha construido, sino que la juzga mejor incluso el que la utiliza. Y juzga mejor un timón el piloto que el carpintero, y un banquete los comensales mejor que el cocinero. Bien, la efectividad de estos factores descansa en determinados supuestos, como el alma recta y la prudencia de los muchos, su aspiración al bien común como fuente de felicidad individual, y otro punto importante, la educación democrática fomentada por la experiencia del gobierno por turno, donde los ciudadanos asumen la doble condición de gobernar y ser gobernados. Esta doble condición de gobernar y ser gobernados del gobierno por turno está especialmente destacada en la política de Aristóteles. Tiene interés, en fin, reparar en la corroboración que investigaciones actuales sobre la inteligencia colectiva del rendimiento de grupos han venido a dar a la clara intuición aristotélica de que los muchos, una comunidad, puede ser en determinadas condiciones deliberativas agentes resolutivos más fiables y acertados que los expertos. Distingamos, por ejemplo, entre el rendimiento individual en la resolución de problemas o la toma de decisiones acertadas, es decir, la tasa de aciertos de cada individuo. Bien, el rendimiento individual promedio, es decir, la tasa media de acierto de los componentes del grupo. El rendimiento individual máximo, es decir, la tasa del individuo mejor dispuesto y más inteligente. Y el rendimiento colectivo, es decir, los aciertos de las resoluciones del grupo en su conjunto. Pues bien, hoy sabemos que en determinadas condiciones la inteligencia colectiva resulta superior a la inteligencia individual promedio y a la máxima en la medida en que tiene mayor poder predictivo, debido a un complejo factor que incluye, uno, sensibilidad o percepción social, lo que diríamos saber leer en la cara o en los gestos de los otros. Dos,
distribución paritaria de las intervenciones. Y 3, alto porcentaje de miembros que muestran una actitud más cooperativa que competitiva. Es decir, miembros que saben escuchar. No solo oírse a sí mismos, en todo caso, ¿no? A lo que cabe añadir la conformación plural y heterogénea para prevenir sesgos. Se trata, una vez más, de la vieja intuición de Aristóteles en la política. Un grupo puede resultar más capaz y fiable que su miembro más capacitado, consideración que cabe extender al caso de los colectivos, las comunidades y los comités de expertos. A esta vindicación de la competencia deliberativa colectiva se añaden otros rasgos significativos de la retórica aristotélica, como en particular la parcialidad o implicación de los interesados, la atención al caso y a la situación concreta, amén de la confrontación y la ponderación de motivos, afecciones y razones. Consideraciones que hoy han dado pie para proponer alternativas más sensibles y comprensivas al modelo de deliberación racional e imparcial que preconiza, por ejemplo, la ética del discurso de Jürgen Habermas. Espero, en fin, que esta presentación, tanto rápida, de la retórica aristotélica como del discurso público, invite, por una parte, a estimar el gran valor, no solo estético y emotivo, sino cognitivo y judicativo de esta disciplina humanística en la esfera pública del discurso, y lleve, por otra parte, a reconocer que su autor, Aristóteles, no es ciertamente uno de nosotros, pero sí es, como interlocutor válido, uno de los nuestros. Gracias por su atención.